Buenas noches. Todo parece indicar que en las próximas horas el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rendirá protesta como presidente de ese país por otros 6 años. Pero hoy los ojos del planeta estuvieron puestos en la oposición venezolana que volvió a las calles y sobre todo en su lideresa, María Corina Machado. Hubo incertidumbre porque se reportó su detención hasta que surgió este video. Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre. ¿Qué más sabemos? El equipo de Machado aseguró que fuerzas del gobierno de Maduro la interceptaron, la obligaron a grabar videos y la liberaron. Esta noche, la propia María Corina Machado publicó en X lo siguiente: estoy ahora en un lugar seguro y con más determinación que nunca antes de seguir junto a ustedes hasta el final. Rarísimo lo que pasó con ella el día de hoy. Aseguró que mañana dará más detalles y escribió: el pueblo demostró cómo se vence el miedo. Venezuela será libre. Le tengo, por supuesto, esta noche la crónica de lo que se vivió o sobrevivió hoy en Venezuela. Pero también le tengo más historias. Bienvenidas y bienvenidos. La emergencia en California continúa después de 3 días de incendios, los más devastadores de su historia. Esta noche, esta es la situación. El incendio de Palisades entre Malibú y Santa Mónica ha consumido más de 8,000 hectáreas y se reporta apenas un 6% de control. Imagínense, 6%, es decir, prácticamente sin control en esta zona. El incendio en Eaton ha arrasado más de 5,500 hectáreas. Está controlado en 0%, es decir, no hay control. No pueden con las llamas en esta zona de California. Y ahora, el más reciente, el de Kenneth, que comenzó hace 7 horas. Le estoy hablando de condiciones meteorológicas que comprometen el trabajo de los bomberos y que azuzan las llamas. Ya ha consumido 400 hectáreas. Porcentaje de control en este caso, 0%. El sur de California ha vivido los últimos 3 días entre las llamas y la devastación. Escenas apocalípticas que solo se habían visto en las películas. Esas que se graban en los estudios que han tenido que cerrar por los incendios. El primer incendio comenzó en el barrio residencial de Pacific Palisades la mañana del martes. Desde el inicio, los residentes denunciaron la falta de acción de las autoridades. We need our governments to be more proactive about these wildfires. They're happening every single several times a year. There must be some things we can do to try to mitigate this, please. Además de ser el primer incendio, Pacific Palisades es hasta el momento el de mayor extensión, con más de 8,000 hectáreas quemadas. Unas horas después, se desataron los fuegos en el barrio de Eaton. Ahí se han consumido más de 5,500 hectáreas. Y de acuerdo con el Departamento de Bomberos, en ambos lugares se ha controlado 0% de los incendios. Por la noche del martes, empezaron las llamas en Hearst. Hoy hay 6 incendios. Las causas que iniciaron los incendios siguen en investigación. Pero lo que sí tienen claros los expertos es que no han podido ser controlados debido al fenómeno vientos de Santa Ana, que son corrientes de aire que eliminan la humedad de la vegetación y propagan el fuego.
The winds continue to be of a historic nature and a key factor of this firestorm. This is absolutely an unprecedented historic firestorm, but we are all hands on deck. Los californianos han cuestionado el actuar de las autoridades. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se encontraba en Ghana cuando los fuegos comenzaron y no adelantó su regreso. An apology for being absent while their homes were burning. Do you regret cutting the fire department budget by millions of dollars, Madam Mayor? El agua empieza a escasear, los hidrantes se secan y los sistemas de bombeo son insuficientes. Además de miles de hectáreas quemadas, más de 10,000 propiedades destruidas y 100,000 personas evacuadas, los incendios han afectado a los animales. La organización Pasadena Human reportó el rescate de más de 300 animales deshidratados y con lesiones. Y otras organizaciones han rescatado a caballos, alpacas, llamas e incluso cerdos. We've been taking multiple animals up from the fires, all for the past few hours, all the way going up till yesterday. We've had officers going up into the hills with the community, trying to help their animals get out of the dangerous situations that they're in. Y en medio de la tragedia, los titulares los acaparan las decenas de famosos cuyas casas han quedado reducidas a cenizas, como la de Paris Hilton, Michael Keaton, James Good, Mandy Moore, Spencer Pratt, Jamie Lee Curtis y el futbolista mexicano Carlos Vela. Esta noche las autoridades de California informaron que ya son 7 personas las que han muerto por estos incendios. Regresamos a México. Hoy tuvieron la invitación, la convocatoria, 24 millones de estudiantes para regresar a las escuelas públicas, a las escuelas privadas de preescolar, de primaria y de secundaria en todo el país. Pero fue eso, una invitación, una convocatoria, porque en algunos estados tuvieron que ajustar esta fecha debido ni más ni menos que a las heladas. En Nuevo León era opcional asistir al primer día de clases, aquí se lo informamos. De 780,000 matrículas de alumnos, solo asistió el 5%. Algo similar ocurrió en Durango, donde la asistencia fue de entre el 20 y el 25%, pero las autoridades aclararon que no contarían las faltas. ¿Qué pasa en Zacatecas? Bueno, al menos 350,000 estudiantes regresaron a la escuela. Lo hicieron con protección extra por el frío. Pero como se prevé que las heladas se intensifiquen, las autoridades educativas no descartaron que haya clases presenciales o modificación en los horarios de entrada de las escuelas. Sonora, se suspendieron las clases en 41 municipios. En el resto, es decir, 31 municipios, se ajustaron los horarios para que el turno matutino, entre una hora más tarde, pues tenga el registro de entrada de los alumnos con esta tolerancia de 60 minutos. Y el vespertino pueda salir también a una hora más temprana, es decir, 60 minutos antes. Chihuahua, la suspensión fue generalizada. Se aplicaron desde hoy hasta mañana clases virtuales. Se espera que ambos estados reanuden la modalidad presencial hasta el próximo lunes. Y es que Chihuahua es uno de los estados más afectados por este frente frío. Todavía se prevén temperaturas de hasta menos 15 grados en las zonas serranas. Hasta esta tarde, al menos 17 tramos carreteros estuvieron cerrados por la nieve que cayó. En Ciudad Juárez, otra persona en situación de calle murió por hipotermia. Es la tercera víctima en esta semana. Luego de la rebelión de ayer que aquí le presenté en este noticiero, los vecinos de la recién nombrada Colonia Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México, acudieron hoy a una mesa de diálogo con autoridades mexiquenses. ¿En qué quedaron? En esto. Eso ya es una burla para todos nosotros. En vez de estar gastando en ese tipo de letreros, nosotros no tenemos drenaje, no tenemos agua, no tenemos calles, como lo puedes ver.
Son servicios básicos que tenemos que tener como sociedad. Aquí estaba uno de los letreros que nosotros retiramos porque no se nos hace justo que sin ninguna notificación, sin ningún previo aviso, la señora haya llegado y hayan empezado a cambiar nombres de calles, de colonia y la nomenclatura. ¡Dispárale, güey! ¡Disparen, cabrones! ¡Traemos reporteros! ¡Dale, güey! ¿Ya vieron cómo detonaron? ¿Ya vieron cómo disparan? 24 horas después del choque, la colonia Cuarta Transformación amaneció en calma. Con el mismo nombre, algunas mallas que los vecinos inconformes echaron abajo y letreros que sobrevivieron al descontento de ayer. Hoy, un centenar de vecinos afectados por la ocurrencia del cambio de nomenclatura se reunieron con funcionarios del Gobierno del Estado de México y personal de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Durante 2 horas a puerta cerrada, vecinos y autoridades alcanzaron los primeros acuerdos. Destacan: 1. La nueva nomenclatura no va a detener ni condicionar los trámites de los vecinos relacionados con sus viviendas. Y 2. La autoridad se comprometió a seguir con las diligencias alrededor de 80 denuncias presentadas por vecinos en contra de funcionarios municipales por abuso de autoridad. Delito que pudieron cometer cuando ordenaron demoler 18 casas en la colonia 4T, sin presentar un solo documento oficial que respaldara su actuar. Entre los investigados están el comisario de Seguridad Ciudadana, Roberto Escobar, el director de Desarrollo Urbano, Ricardo Rojas, el director de Gobierno Municipal, Cuitláhuac Castrejón, y la exalcaldesa de Tultitlán, Elena García. Alrededor de 7 personas que se tienen marcadas como probables responsables. Sobre el enfrentamiento de ayer con policías municipales, el abogado Fuentes dijo que las fotografías y videos de los hechos irán como datos de prueba a las carpetas de investigación. La próxima reunión entre vecinos y autoridades está programada para el próximo 31 de enero. 2 paramédicos desaparecieron y sus cuerpos fueron localizados una semana después en Tlaxcala. Hay partes en esta historia que no concuerdan. Yareli Morales, de 31 años, y Adán Hernández, de 26, eran paramédicos en Puebla y Tlaxcala los fines de semana. No hace mucho se habían comprometido para casarse. Pero la noche del viernes 27 de diciembre desaparecieron en Tlaxcala. Yareli todavía platicó por WhatsApp cerca de las 8 de la noche con su futura comadre Carla, pues sería madrina de recuerdos de la fiesta de primer año y bautizo de su hija en Puebla. Yareli le dijo a Carla que al llegar a su casa le mostraría los recuerdos. 2 horas después le envió las fotos, por lo que su amiga supo que ya estaba en su casa. Su última conexión fue a las 11:47 de la noche y jamás volvió a contestar, ni a ella ni a su familia. Que fueron a Fiscalía de Tlaxcala y les dijeron que todavía no pasaban pues las 72 horas y no podían iniciar una búsqueda porque pues no había transcurrido ese tiempo. Estuvieron desaparecidos una semana hasta que el viernes 3 de enero sus cadáveres fueron encontrados en un edificio en Tenancingo, en Tlaxcala. Inicialmente lo que decían es que la causa de muerte era por intoxicación. No sonaba tan lógico. Comentaban que ellos tenían pijamas, ambos estaban juntos, pero ninguno de ellos vivía en ese departamento. Amigos de la pareja rastrearon los celulares de ambos. Solo encontraron que el de Adán aparecía en un terreno baldío en Tecamachalco, en el estado vecino de Puebla, a 1 hora de distancia de donde fueron encontrados. Los primeros reportes sugieren que pudieron morir intoxicados tras consumir un desparasitante que habrían mezclado con otro medicamento y que generó una reacción similar a un veneno. Hace 2 años, en el edificio donde fueron encontrados sus cuerpos, también hallaron a otra pareja que tenía 10 días desaparecida. Se cheque realmente de quiénes son esos departamentos que entran y sale gente y nadie vio nada. Y aunque ya pasó casi 1 semana desde que fueron encontrados los cuerpos, la Fiscalía de Tlaxcala no los ha entregado a sus familiares.
Lo que pedían los familiares, que ya les den los cuerpos para ya poderlos despedirlos y ellos también ya estar tranquilos, en paz, porque ya fue mucho el hecho de tenerlos lejos. Que se haga justicia. La Fiscalía de Tlaxcala todavía no ha dado a conocer un informe oficial sobre qué ocurrió con esta pareja. Señalan que por el estado de descomposición de los cadáveres les ha sido complicado realizar las necropsias, por lo que mandaron muestras a otras instituciones para tener análisis certeros. Hoy temprano se informó de los trabajos en materia de seguridad en los primeros 100 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El promedio diario, según el gobierno federal, de homicidios dolosos disminuyó 16.3% entre los meses de septiembre y diciembre pasados. Miren, el resultado de hoy es importante. Es 16% menos de homicidios de septiembre a diciembre. Es un trabajo que a veces no es, digamos, visible en todos los días, pero es un gran trabajo del Gabinete de Seguridad. Se habló también de la violencia en Sinaloa. Mire, Marcela Figueroa, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló estas cifras de promedio diario de homicidios dolosos. La violencia, según estos datos, tuvo un pico en octubre y noviembre, pero en diciembre el promedio se redujo a 5.1 homicidios diarios. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, añadió esta mañana este dato. En Sinaloa se han hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la violencia. En Culiacán específicamente, la reducción del delito de homicidio de octubre a diciembre ha sido de 35%. Se continuará trabajando y fortaleciendo en este estado con el Gabinete de Seguridad. Y esta mañana, por cierto, le preguntaron a la presidenta sobre el reparto de roscas y juguetes de parte de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en varias comunidades de Tabasco. Esto respondió la presidenta. Nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida. Porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Entonces nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz. Y ahora sí, como se lo informé al arrancar este noticiero, convocados por la oposición, miles salieron a protestar en las ciudades más importantes de Venezuela, un día antes de la toma de protesta del dictador Nicolás Maduro como presidente por tercer periodo consecutivo de Venezuela. Con esa consigna comenzaron las manifestaciones en Venezuela para reivindicar el triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del año pasado. Un día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para otro periodo como presidente. Porque el gobierno de Maduro ya es insostenible en todos los aspectos de la vida. Pero también los partidarios de Nicolás Maduro salieron a las calles. De este lado, los patriotas, los que estamos del lado de la verdad, de la historia, con Nicolás, que nos vamos a juramentar el día 10. Las manifestaciones fueron convocadas por María Corina Machado, considerada la figura más representativa de la oposición venezolana, y quien reapareció tras más de 4 meses resguardada por su seguridad. Toda esta fuerza que hemos construido y que crece cada día nos prepara para terminar esta fase final. El equipo de María Corina Machado reportó que había sido interceptada y tirada de la moto en la que viajaba. Una hora después, informaron que había sido liberada, pero que durante su secuestro fue forzada a grabar videos. Estoy bien, estoy segura. Hoy el 9 de enero salimos a una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias.
alrededor del mundo surgieron las condenas contra la detención de María Corina, entre ellas las del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien escribió en redes sociales que ni ella ni Edmundo González no deberían ser lastimados, sino estar seguros y con vida. Mientras, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que María Corina Machado haya sido retenida. Yo se los garantizo que si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida. Más tarde, en redes sociales, Corina Machado escribió que su corazón estaba con un venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas del régimen la detuvieron. Dijo que ya se encontraba en un lugar seguro y que mañana informaría lo ocurrido y lo que viene. ¡Estamos en la calle! ¡Es por Venezuela! ¡Queremos quedarnos en nuestro país! Le tengo más. Edmundo González, el candidato de la oposición, a quien se reconoce como el verdadero ganador de la elección presidencial, prometió volver a Caracas para tomar protesta como presidente. Está exiliado desde septiembre y hoy estuvo en Santo Domingo, en República Dominicana. Se reunió con expresidentes latinoamericanos que lo respaldan y desconocen a Maduro. Entre ellos, Felipe Calderón y Vicente Fox, expresidentes de México, y Andrés Pastrana de Colombia. Por eso, el régimen de Venezuela se lanzó contra estos y otros expresidentes. Publicó estos carteles con la leyenda "Se busca por invasor por la comisión de los delitos de conspiración y complicidad en los actos terroristas, así como atentar contra la paz de Venezuela". El régimen dijo que va a distribuir estos carteles entre la población. Maduro está a horas de tomar posesión como presidente, pero esta vez la mayoría de los países de América Latina desconocen su triunfo. No solo sus adversarios, de cabecera Estados Unidos, ¿no? Argentina, Perú y Ecuador. Hoy incluso Chile, con un gobierno de izquierda, ya retiró a su embajador. Brasil y Colombia, también de izquierda, trataron de ser mediadores. No lo consiguieron y hoy no reconocen que Maduro haya ganado. Los únicos países que sí reconocen el triunfo de Maduro son Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras. ¡México! ¿Qué de México? Bueno, el gobierno mexicano envió una delegación diplomática para la toma de posesión. ¿Reconocen así al gobierno de Maduro que está haciendo lo que está haciendo en Venezuela? Aunque este país fue el epicentro de las protestas, miles se manifestaron en al menos una docena de países. En la Embajada de Venezuela en México, los exiliados venezolanos marcharon por las calles de Polanco en contra de Maduro. Y mientras esto pasa en América Latina, se nos está muriendo un líder histórico. José Mújica, el expresidente de Uruguay, anunció que el cáncer lo invadió. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Concluyeron los funerales de Estado del expresidente de los Estados Unidos de América, Jimmy Carter. Miren lo que provocó entre los expresidentes vivos el día de hoy. El funeral de Estado de Jimmy Carter logró juntar a los 5 presidentes vivos de Estados Unidos, incluyendo al próximo. Pero la escena en la Catedral Nacional de Washington tuvo momentos inesperados y también incómodos. Todos en torno a la figura de Donald Trump, el presidente 45, que en unos días será el 47. Trump llegó acompañado de su esposa Melania. Por protocolo, los colocaron en la segunda fila. Saludaron de mano a Mike Pence, quien fue su vicepresidente y con quien Trump terminó peleado. Unos segundos después, entró Barack Obama sin Michelle. No saludó de mano a Trump y tuvo que sentarse a su lado. Juntos, los dos rivales políticos. Pero la tensión acabó de inmediato, cuando sorpresivamente dejaron a un lado sus diferencias. Hablaron, bromearon, sonrieron. Más de una vez.
Después llegó George W. Bush. Le dio una breve palmada en el estómago a Obama en forma de saludo y a Trump ni lo vio. Luego Bill Clinton y Hillary, quien perdió contra Trump en 2016. Ninguno se le acercó más allá de lo necesario. Lo mismo la vicepresidenta Kamala Harris. La última rival de Donald Trump se sentó en la primer fila obligada por el protocolo. Estuvieron a solo unos metros de distancia. Trump la miró fijamente unos segundos. Ella volteó a verlo solo una vez. El cuadro lo completó el todavía presidente Joe Biden. En el discurso para recordar a su amigo Jimmy Carter, Biden habló de un hombre bueno, de su labor por los derechos civiles y de alguien que trabajó por la paz. Aprovechó para mandar un mensaje a los estadounidenses y quizá a su sucesor. We have an obligation to give hate no safe harbor and to stand up to what my dad used to say is the greatest sin of all, the abuse of power. God bless you, Jimmy Carter. Bueno, esta semana en México conocimos la historia de la generala brigadier de justicia militar Mariana de la Cruz Sánchez. Esta semana supimos que es la primera mujer designada titular de la Defensoría de Oficio Militar, un rango que nunca antes había tenido una mujer en esa institución. Un techo de cristal roto por las mujeres. Mientras era enfermera en el Hospital Central Militar, tomó la decisión de estudiar Derecho y esta semana, la generala brigadier de Justicia Militar Mariana de la Cruz Sánchez se convirtió en la primera mujer en ocupar la jefatura de la Dirección de Defensoría de Oficio Militar. Egreso como subteniente enfermera y estuve trabajando en el Hospital Central Militar, en la unidad de terapia intensiva y cuidados coronarios. Entonces ahí fue cuando decidí estudiar la carrera de Derecho. Una vez abogada, cursó varias maestrías en Derecho mientras subía en el rango militar y ocupaba cargos en el Ejército. Ha sido jefa del Grupo de Promoción y Difusión Cultural, Equidad y Género y del Grupo de Estadística de la Dirección General de Derechos Humanos y fue directora adjunta de la Defensoría que ahora dirige. Su función es brindar una defensa legal a los miembros de la Defensa Nacional. Para la generala brigadier de la Cruz Sánchez, todos los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y ahora de la Guardia Nacional, involucrados en faltas de disciplina militar en cumplimiento de sus funciones, tienen derecho a una defensa. Es un derecho del personal imputado designar a su defensor, inclusive puede designar a un defensor particular. O si requiere de un defensor de oficio, solicita un defensor de oficio. Enhorabuena, mañana le presento otras historias de mujeres. Por ahora, más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los consejeros del Instituto Nacional Electoral para negociar el presupuesto para la elección de ministros, jueces y magistrados. Tenemos la garantía en este momento de que va a haber un recurso adicional. El fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, reveló que el gobierno de Estados Unidos admitió que el 74% de las armas incautadas en México provienen del país vecino del norte. El INEGI dio a conocer el aumento al valor de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, el cual será efectivo a partir del 1 de febrero. Con el ajuste, trámites como licencias de conducir, actas del registro civil, multas y créditos hipotecarios aumentarán su precio hasta en un 4.21% respecto al 2024. Vecinos de Ixtapaluca, en el Estado de México, denunciaron un incremento al pago de agua de hasta un 160% en comparación al año pasado. Además de ser un servicio deficiente, donde colonos pasan hasta 15 días sin agua. Durante una muy buena parte del año estuvimos muy preocupados por la inflación, muy tensos, muy ávidos de saber si iba a funcionar o no la política monetaria del Banco de México. Y cuando vemos los números, le salió bastante bien.
4.21% aumentó la inflación durante el año pasado. ¿Y esto cómo compara? ¿Cómo estamos parados con, por ejemplo, los otros sexenios? Tomemos las cifras de todos los sexenios. Pues resulta, miren nomás, 33.9% en la época de la Cuarta Transformación, 27.9% con Peña Nieto, 28.5% con Felipe Calderón y 29% con Fox. Es decir, midiéndolos por inflación, pues perdió la Cuarta Transformación, perdió. Hoy vemos que ciertamente la inflación está llegando a una disminución. La parte más importante que está bajando es el corazón de la inflación, que se encuentra ahí por el 3.5%, y eso permitirá que el Banco de México continúe disminuyendo las tasas de referencia. Durante la reunión de política monetaria, la última del año pasado, ya hablaron de bajarla más de 25 puntos base. Habrá que esperar. Échame la cámara. ¿Ustedes se acuerdan por qué no subía el salario mínimo? Porque las multas y recargos estaban vinculados con lo que hoy es la unidad de medida y actualización, que nada más va a aumentar lo que aumentó la inflación. ¿Cómo ves, Nacho? ¡Feliz año! ¡Feliz año, David! Más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum presidió la primera reunión del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización como parte del Plan México. En el encuentro, empresarios adelantaron que habrá anuncios de inversión privada. Tenemos que apostar a México. Vamos a hacer que sea la mejor época de México. Una nueva caravana migrante salió de Tapachula, Chiapas, con dirección a la frontera norte. En su mayoría, los migrantes son de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y cubana. En los próximos días, se prevé que otras 2 caravanas salgan del sur del país. La Procuraduría Federal del Consumidor colocó las primeras lonas con la advertencia a la ciudadanía de no cargar gasolina porque se vuelan la barda con los precios en estaciones de Nuevo León, Durango y Guanajuato. Fue vinculado a proceso el hombre de 23 años que mató a sus padres y hermana la madrugada del 6 de enero en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. En audiencia celebrada hoy, un juez imputó al joven los cargos de feminicidio y homicidio en agravio de sus familiares. Con esto me despido. Gracias por elegirnos. Se queda con ¿Qué importa? Buenas noches.